Hola a todos, bienvenidos a tu canal El Rincón del Laboratorista. En esta oportunidad te hablaremos sobre un tema muy importante. Este es el laboratorio y sus procesos. Dicho esto, vamos allá. El contenido a tratar en esta presentación será el siguiente. Normas para la preparación de pruebas diagnósticas, métodos de laboratorio, algunas precauciones universales y el procedimiento y cuidado del paciente. Muy bien, dentro de las normas para la preparación de pruebas diagnósticas, estas por lo general, una valoración completa de los pacientes con signos y síntomas de enfermedad requiere una exploración física y análisis de la historia clínica bastante exhaustivos. El uso correcto de las pruebas diagnósticas puede confirmar o descartar la presencia de la afección y mejorar la rentabilidad de las pruebas de detección en personas que no muestran signos o síntomas patológicos. Por último, el uso oportuno y apropiado de las pruebas diagnósticas hace posible una adecuada vigilancia del padecimiento y su tratamiento. Además, los aspectos económicos del cuidado de la salud exigen que las pruebas diagnósticas y de laboratorio se realicen con precisión y oportunidad. Las pruebas no deben repetirse por una inadecuada preparación del paciente o bien por errores en las técnicas de recolección de muestras o los procedimientos de los estudios. Las siguientes normas que vamos a mencionar pues describen las responsabilidades del personal de salud para garantizar la seguridad y precisión durante la práctica de las pruebas diagnósticas. El factor más importante que asegura la precisión y éxito de los resultados de las pruebas es la educación del paciente. Todas las fases antes, durante y después del proceso de valoración deben explicarse al paciente en su totalidad. La comprensión completa de estos factores es esencial para el desarrollo de los procesos ya sea de enfermería, incluso de laboratorio clínico, y las normas de cuidado para la realización de las pruebas diagnósticas. La interpretación de las pruebas ya no es competencia exclusiva del médico. En el complejo ambiente actual, que incluye el uso de pruebas de alta tecnología y restricciones económicas, los representantes de distintas áreas profesionales de la salud deben ser capaces de interpretar pruebas diagnósticas para idear un plan terapéutico que sea efectivo y oportuno. Muy bien, continuamos con los métodos de laboratorio. Para comprender los métodos de realización de las pruebas diagnósticas, es de utilidad tener conocimientos básicos de los métodos de laboratorio más comunes empleados en análisis de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y otras muestras corporales. La mayor parte de las pruebas diagnósticas de laboratorio utiliza reacciones inmunológicas y serológicas entre un antígeno y un anticuerpo. La precipitación es una expresión visible de la agregación de antígenos solubles. Y la aglutinación es una manifestación notoria de la agregación de antígenos o anticuerpos insolubles. A medida que la muestra se diluye de manera progresiva, una precipitación persistente o aglutinación indica mayores concentraciones del antígeno o anticuerpo. Ahora, también se utilizan técnicas de dilución para cuantificar el antígeno o anticuerpo patológico en una muestra. A continuación hablaremos acerca de la aglutinación de látex, que es uno de los métodos empleados en el laboratorio. El método de aglutinación de látex es un método común de laboratorio en el cual se recubren esferas de látex, estas que se vuelven visibles ante la aglutinación, con moléculas de anticuerpo. Al mezclarse con la muestra del paciente, si ésta contiene un antígeno particular, la aglutinación es visiblemente evidente. Las proteínas C reactivas se pueden identificar por este método. Es un método de aglutinación de látex alternativo, como por ejemplo el que se requiere para pruebas de embarazo o rubiola. Las esferas de látex se recubren con un antígeno específico y, en presencia de anticuerpos en la muestra del paciente contra el antígeno específico, en las esferas de látex se verifica una aglutinación visible. Continuamos con otro método, el cual es la inhibición de la aglutinación, en el cual pues este es otro método de laboratorio basado en el proceso de aglutinación. En esta técnica el objetivo es identificar una molécula en particular, por ejemplo la hormona gonadotropina coriónica humana,
La muestra del paciente se incuba con anti-GCH. Ahora, las partículas de látex recubiertas con GCH se agregan a la mezcla. Si la muestra del enfermo contiene GCH, dichas moléculas se unen al anti-GCH durante la incubación, de tal modo que no quedan moléculas anti-GCH que se unan a las esferas de látex recubiertas con GCH. En consecuencia, la aglutinación no tiene lugar, ya que la GCH endógena del paciente inhibe la aglutinación. Otro método de laboratorio empleado es la hemaglutinación. Ahora, los métodos de laboratorio de hemaglutinación se utilizan para reconocer anticuerpos contra antígenos en la superficie celular de los eritrocitos. La aglutinación de estas células, al igual que el látex, es también visible. La identificación de los tipos sanguíneos para transfusiones emplea este método de laboratorio. En una prueba alternativa de hemaglutinación se pueden unir diferentes antígenos a la superficie de los eritrocitos, de tal manera que es posible detectar anticuerpos específicos por este método al agregarlos a la muestra del paciente. Hablaremos un poco ahora sobre la electroféresis, que es otro método analítico de laboratorio en el que se aplica una carga eléctrica en un medio en el cual se ha colocado la muestra del paciente. La movilización de las moléculas cargadas, en particular proteínas, en la muestra se puede separar por acción de un campo eléctrico. A continuación es posible identificar las proteínas a partir de su velocidad de movilización. La electroféresis de proteínas séricas usa este método. La electroféresis tiene varias variantes, pero en este caso hablaremos de dos más comunes. La primera de ellas es la inmunoelectroféresis, que es un método de laboratorio que facilita que las proteínas separadas con anterioridad por electroféresis actúen como antígenos, a los cuales se les añade anticuerpos específicos conocidos. Esto proporciona la identificación específica de las proteínas. Como se describió, tales proteínas particulares se pueden cuantificar con técnicas de dilución. Este método se emplea para reconocer gammapatías, hemoglobinopatías y proteínas de Bence-Jones. Tenemos también la electroféresis por inmunofijación. Es útil sobre todo para la identificación de ciertos padecimientos. En este método se agrega un anticuerpo específico conocido a una muestra separada de forma previa por electroféresis. Los complejos antígeno-anticuerpo se fijan, es decir, se unen al medio de gel electroforético. Cuando se lavan las proteínas que no se han fijado, los inmunocomplejos de proteínas que se fijan al gel se colorean con una tinción sensible a las proteínas y pueden por tanto identificarse y cuantificarse. Este también es útil en especial para reconocer proteínas que existen en muy pequeñas cantidades en suero, orina o líquido cefalorraquídeo. El inmunoanálisis es un importante método de laboratorio para diagnosticar enfermedades. Con anterioridad se realizaba el radioinmunoensayo mediante un marcador reactivo capaz de identificar un complejo antígeno-anticuerpo a muy bajas concentraciones. Por desgracia, existen notables desventajas en el uso de isótopos radioactivos como marcadores. Estos tienen una vida media corta y resulta difícil su conservación. Además, requieren un gran cuidado para evitar su exposición al medio ambiente. Por último, el costo por la eliminación de los desechos radioactivos es muy elevado. Los inmunoanálisis podemos realizarlos de varios tipos. Uno de ellos es el ensayo de inmunoabsorción unida a proteínas, que esta técnica son capaces de detectar inmunocomplejos de modo más fácil en comparación al radioinmunoensayo. La técnica ELISA, también conocida como inmunoensayo enzimático, es capaz de reconocer antígenos o anticuerpos y producir un cambio de color activado por enzimas. En esta prueba se emplea un anticuerpo o antígeno marcado de manera eficaz para detectar anticuerpos o antígenos anormales, con posibilidad de encontrarse en la muestra del paciente. Se recubre una esfera de plástico o una placa de prueba de plástico con un antígeno, por ejemplo, un virus. El antígeno se incuba con el suero del enfermo.
Si este suero contiene anticuerpos contra el antígeno viral patológico, se forma un inmunocomplejo en la esfera o en la placa. Al agregar después un agente químico cromogénico, se induce un cambio de color que puede compararse e identificarse de modo espectrofotométrico con un suero control o una referencia. Con posterioridad se puede realizar la cuantificación de los anticuerpos anormales en el suero del paciente inducidos por la infección viral. De manera similar, esta técnica puede también usarse para reconocer antígenos patológicos en el suero del paciente. Las pruebas para detectar VIH, hepatitis o citomegalovirus utilizan estos métodos. Tenemos también el inmunoensayo de enzima autoinmunitaria. Las pruebas de detección por este método se practican con regularidad para la detección de anticuerpos anticelulares. Se usan técnicas de inmunoensayo enzimático similares a las descritas antes, mientras que los antígenos nucleares purificados se unen a una serie de micropozos, a los que se les agrega el suero del paciente diluido de manera seriada. Tras añadir inmunoglobulina G antihumano conjugado con peroxidasa, se identifica mediante cambios en la coloración de un emparedado del complejo antígeno-anticuerpo. Otro método son los inmunoensayos quimioluminiscentes. Estos se utilizan de forma extensa en los inmunoensayos automatizados. En esta técnica se pueden unir marcadores quimioluminiscentes a un antígeno o un anticuerpo, después de obtener los inmunoensayos apropiados, como se describió con anterioridad. Se pueden medir y cuantificar la emisión de luz producida por una reacción inmunológica. Esta técnica se emplea con regularidad para detectar proteínas, virus y secuencias de ácidos nucleicos relacionados con enfermedades. Por último tenemos los inmunoensayos de fluorescencia. Consisten en marcar un anticuerpo con fluoresceína. Este último es capaz de unirse de manera directa con un antígeno particular o indirecta con antiinmunoglobulinas. Al observarse bajo un microscopio de fluorescencia, la fluoresceína se torna evidente como una luz amarilla verdosa. Las pruebas para Neisseria gonorrhoeae o anticuerpos antinucleares pueden utilizar estos métodos de laboratorio. Hablaremos ahora sobre otro método que es la reacción en cadena de la polimerasa. Desde que la secuencia completa del genoma humano estuvo disponible en 2003, la genética molecular en el laboratorio se ha convertido en una parte integral de las pruebas diagnósticas. La genética molecular depende de un método in vitro para amplificar bajos niveles de secuencias específicas de ADN en una muestra del paciente para incrementar las cantidades de una secuencia específica de ADN a niveles a los que se puede cuantificar por medio de análisis adicionales. Este proceso se conoce como reacción en cadena a la polimerasa, o PCR por sus siglas en inglés, y es en particular útil para la identificación de enfermedades secundarias, a mutaciones genéticas, reconocimiento y cuantificación de agentes infecciosos como el virus del papiloma humano o el virus de inmunodeficiencia humana, e identificación de cambios genéticos adquiridos que pueden presentarse en neoplasias hematológicas o colónicas. En los procedimientos de PCR se utiliza una secuencia corta de ADN objetivo conocida, que varía de 100 a 1000 pares de nucleótidos. Esta secuencia de ADN cebadora se coloca en una serie de reacciones con la muestra del paciente. Las reacciones están diseñadas para aumentar de manera notoria el número de secuencias de ADN anormales comparables que pueden existir en la muestra del paciente. El número incrementado de secuencias de ADN anormal puede identificarse o cuantificarse a continuación. En muchos casos, el ácido nucleico de interés es el ácido ribonucleico, o ARN, más que el ADN. Bajo estas circunstancias, el procedimiento de PCR se modifica por transcripción inversa, o PCR de transcripción inversa. Con esto, el ARN anormal se puede amplificar
aumentar su número, detectar y cuantificar. La PCR en tiempo real emplea la misma secuencia de reacción descrita. En la PCR de tiempo real se usa la fluorescencia de transferencia de energía de resonancia para medir las secuencias del ADN de interés e identificar los puntos de mutación. La PCR en tiempo real proporciona un producto que puede cuantificarse con mayor precisión. La cuantificación de productos ADN a ARN derivados de la PCR se puede utilizar de varias maneras. Son posibles la simple electroféresis en gel, la secuenciación de ADN o la utilización de sondas de ADN. Estas últimas son cebadores presintetizados empleados para identificar y cuantificar el ADN amplificado, producto del proceso de PCR. Por último, hablaremos de la hibridación de fluorescencia in situ, o FISH por sus siglas en inglés, el cual usa sondas nucleicas o secuencias cortas de una sola cadena de ADN, que son complementarias de la secuencia de ADN a identificar. Estas ondas nucleicas se marcan con marcadores fluorescentes que puedan identificar la ubicación exacta de la secuencia del ADN complementario buscado. El método es en particular útil para la detección de anomalías cromosómicas adquiridas o heredadas, comunes en trastornos hematológicos y oncológicos, como linfomas y cáncer de mama. Muy bien, dejaremos hasta aquí la presentación de este día para no hacer demasiado extensivo este video. Si te ha gustado esta parte, te invito a que des like y te suscribas al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas la segunda parte de este interesante tema. Muchas gracias y hasta la próxima.